Bien, vamos a retomar nuestro curso y para ello vamos a darle solución a dos actividades. Una de ellas es el mapa que están viendo ustedes en el extremo derecho. Y antes de iniciar les voy a pedir que tengan a la mano el formulario que en algún momento dado les pedí que elaboraran, porque si no cuentan con ello, no vamos a poder darle continuidad a lo que les voy a ir mencionando durante la resolución. Bien, aquí lo importante es que este mapa nos está dando un tip importante, que es la presencia de este compuesto, que no es otra cosa más que un reactivo de Grignard. Este reactivo de Grignard está reaccionando en primera instancia con el dióxido de carbono, que no es otra cosa más que una reacción de carbonatación, mientras que en esta otra opción nos marca la reacción con un aldehído. Bien, vamos a empezar con este lado, que sería la reacción para generar el compuesto A. Bien, entonces para eso vamos a colocar de este lado, que es lo que estamos haciendo reaccionar. Entonces voy a colocar aquí el reactivo de Grignard. Y les recuerdo que los reactivos de Grignard se caracterizan por la presencia de un carbanión. Ese carbanión es una partícula altamente reactiva y este carbanión se forma precisamente por la presencia de un elemento metálico, dada la baja electronegatividad en este caso del magnesio. Aquí el reactivo de Grignard es el bromuro de ciclohexil magnesio. Y por otro lado tenemos la presencia de, en este caso, el dióxido de carbono. No voy a incluir el mecanismo de la reacción, sencillamente voy a indicar qué es lo que está ocurriendo en esta reacción de una manera muy simple. Pero aquí lo que vamos a indicar es que el carbanión va a actuar sobre este centro, que es una carga o un centro electrofílico. Este centro electrofílico pues obviamente va a ser susceptible de ser atacado por este nucleófilo para generar el desplazamiento de este par electrónico del enlace carbono-oxígeno, de tal manera que tendríamos la generación de una estructura como la que voy a dibujarles de este lado. Entonces tendríamos la unión entre el ciclo y la formación de este enlace. Entonces en este caso tendríamos la formación del enlace entre el ciclo y el carbono. Bien, posteriormente pues tendríamos la reacción con el medio ácido. Entonces tendríamos aquí la protonación de el oxígeno para generar lo que sería, o a través de una reacción ácido-base, para llevar a cabo la formación del correspondiente ácido carboxílico. Recuerden ustedes entonces que esta reacción de carbonatación se caracteriza por la formación de un ácido carboxílico. Entonces ahí estaría la reacción para la formación del compuesto A. Entonces ahí tendríamos la formación del ácido carboxílico. La reacción siguiente no es otra cosa más que una reacción en donde ahora tendríamos la formación del compuesto B, que sería el resultado de la combinación del compuesto A con el cloruro de tionilo. Este compuesto, esta reacción, pues es una reacción muy socorrida para la obtención de halogénuros de ácido carboxílico. Entonces aquí estaría el cloruro de tionilo. Es una reacción de sustitución, en donde pues a pesar de que no voy a marcar la reacción específica con el mecanismo de la reacción más bien, pues implica la reacción en donde vamos a tener precisamente la sustitución por un átomo de cloro. No estoy marcando el mecanismo, esto no es el mecanismo correcto, pero bueno, finalmente lo que vamos a formar aquí es el correspondiente derivado. Entonces vamos a marcar qué es lo que está sucediendo y bueno, vamos a ponerlo de este lado. Entonces tendríamos aquí el ciclo, que proviene de la primera parte del compuesto que estamos utilizando, y vamos a tener el compuesto carbonílico, que viene de la parte del carbonilo que tenemos al inicio, y finalmente el cloro sustituido. Entonces aquí tendremos el cloro que viene del halogénuro correspondiente. Pues ahí estaría el cloro que estamos introduciendo, obteniendo el halogénuro de acilo correspondiente. Entonces este sería el compuesto B.
Y bueno, ahora pasaríamos a la formación de los correspondientes derivados. Entonces tendremos reacción con un nasal de un ácido, la reacción con una amina y una reacción con un alcohol. Entonces eso me llevaría a los compuestos C, D y E. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en cada caso. Entonces, repito, estas son reacciones de formación de derivados y vamos a ver qué sucede. Si vamos a la formación de C, en el caso de la formación de este compuesto, pues vamos a indicar primeramente el derivado correspondiente. Entonces, en este caso vamos a colocar aquí quién sería el compuesto que estamos combinando. Entonces, en este caso vamos a colocar, déjenme cambiar un poquito el color. Voy a colocar aquí quién es la sustancia que estamos combinando. Entonces es un nasal de un ácido. Aquí estaría la sal. Obviamente aquí nuestro nucleófilo pues sería el oxígeno. Aquí la reacción es una reacción de sustitución acil nucleofílica. Tendríamos el ataque sobre el compuesto carbonílico, sobre el carbono del carbonílico y la consecuente salida del cloro. Aquí recuerden, este no es el mecanismo correcto, solamente estoy indicando a dónde se lleva a cabo, dónde es el ataque nucleofílico para la posterior salida del cloruro. Y vamos a proponer cuál es el producto de esta sustitución. Entonces, esta será la parte del ciclo que se mantiene. Después tendríamos la presencia del carbonilo, que es lo que resta del halogenuro de acilo correspondiente. Y bueno, pues vamos ahora a adicionar la parte que se está sustituyendo. Entonces ahí estaría el oxígeno que viene de la sal del ácido. Posteriormente, unido a este oxígeno, corresponde ahora a la presencia de un carbonilo. Y tendríamos 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono unidos en secuencia. Ahí está el segundo carbono, 3 y 4. Y ahí tendríamos el correspondiente anhídrido. Estamos hablando del compuesto C. Bien, la siguiente reacción es ahora implicará ahora la unión de la amina que tenemos en este punto. Solamente para explicar, acuérdense que no estamos manejando el mecanismo. Lo que voy a unir es el nitrógeno en esta posición. Voy a utilizar el par electrónico del nitrógeno. Por ende, para poder restaurar ese par electrónico que voy a utilizar aquí, al momento de llevar a cabo la sustitución, lo que voy a hacer es, finalmente tendré que perder un hidrógeno, que es quien me restaurará ese par electrónico que voy a utilizar. Entonces, este nitrógeno será el nucleófilo que voy a utilizar. Voy a sustituir, voy a adicionar, el nitrógeno actuará como un nucleófilo sobre el carbonilo y tendrá que sustituir al cloro de esta posición. Y finalmente tendré que perder uno de los hidrógenos de esta posición. Entonces vamos a hacer esto que acabo de comentarles. Voy a colocar aquí cuál es la parte de la reacción que voy a llevar a cabo. Entonces vamos a indicar de este lado la parte que proviene del halogenuro de acilo. Entonces esto es el ciclo del halogenuro. Posteriormente quedaría aquí la parte del carbonilo de este mismo compuesto. Y ahora vamos a unir directamente el grupo amino. Entonces aquí estaría lo que es la parte nucleofílica del reactivo. El hidrógeno que está permaneciendo, de los dos queda solamente uno. Y por otro lado vamos a unir la cadena que proviene que proviene del nitrógeno como tal. Y entonces nos quedaría aquí dicha cadena. Serían 4 carbonos unidos, que sería esta unión. Me estoy yendo hacia la imagen. Estos son los 4 carbonos que corresponden a los 4 que estoy uniendo de este lado. Bien, entonces ahí estaría la amida correspondiente y esto implicaría el compuesto E. Finalmente nos vamos al último compuesto. Ahora voy a trabajar con el compuesto D. Y en el compuesto D lo que voy a unir es el alcohol que tenemos en esta posición. Igualmente tenemos que aclarar que lo que voy a unir es precisamente esta parte. Mi nucleófilo será este oxígeno que tengo en esta posición. Voy a utilizar el par electrónico de este oxígeno y por ende para restaurar ese par electrónico que voy a emplear, finalmente tendré que perder un hidrógeno para restaurar ese par electrónico. Y bueno, pues será algo muy semejante a lo que tengo en este caso. Déjenme, antes de que se me olvide, colocar el par electrónico que tuve que haber restaurado a través de la pérdida de un hidrógeno. Y bueno, vamos con esta última parte. Entonces, el producto en este caso, en la reacción con el alcohol,
sería el siguiente. Entonces la parte que proviene del halogenuro de acilo sería esto, que sería el ciclo de 6, el carbonilo de este mismo compuesto. Finalmente adicionamos el oxígeno, bueno, que sería la parte que se está sustituyendo, perdón, en lugar del el cloro, y a eso hay unido un metileno, y finalmente a ese metileno tenemos unido un ciclo de 6, y esa sería la parte final del compuesto. En este caso esto correspondería al compuesto D. Y ahí tendremos ya los primeros componentes que me dan los compuestos etiquetados como C, D y E. ¿Listo? Bien, entonces esta será la primera parte y nos vamos ahora con los compuestos que corresponden a estas incógnitas. Bien, en este caso entonces lo que vamos a indicar es, este es nuestro compuesto de partida, vamos a trabajar ahora con este lado. Entonces el compuesto F, de acuerdo a lo que tenemos marcado aquí, nos dice que el reactivo de Grignard que tenemos aquí indicado va a reaccionar con el benzaldehído que está indicado aquí. Las condiciones de reacción son estas, es decir, es una reacción de Grignard que nos da como producto F. De acuerdo a su formulario, en este caso, el producto de reacción entre un Grignard y un aldehído me da un alcohol de tipo secundario. Y después el planteamiento del esquema sintético que tenemos aquí me dice que solamente la reacción entre este aldehído con 2 moles del alcohol, en este caso el N-propanol, me dará el compuesto G en condiciones ácidas. Igualmente el aldehído en presencia de cianuro de hidrógeno y cianuro de potasio me genera H. Y finalmente la hidroxilamina en un pH entre 4 y 5 me generaría el compuesto I. Entonces vamos a hacer el planteamiento para este último caso. Entonces empezaríamos con la reacción de Grignard. Entonces voy a colocar aquí la parte del reactivo de Grignard. Entonces igualmente planteamos primero el carbanión, lo unimos con la parte metálica y esto lo vamos a combinar entonces con el aldehído. En este caso específico pues vamos a unirlo con el benzaldehído. Entonces aquí estaría ya el reactivo. Y bueno, en este caso, bajo las condiciones que están expresadas ahí, primeramente las condiciones anhidras y después las reacciones con el medio ácido acuoso, me llevarían a el producto de reacción F. No estoy expresando todas las condiciones, pero bueno, ustedes entienden qué es lo que está pasando ahí. Tendríamos, voy a repetir aquí, la parte del, perdón, déjenme regresarme para indicar qué es lo que está pasando. Entonces tendríamos, primeramente voy a indicar aquí al aldehído. Y sobre el aldehído vamos a hacer la reacción de Grignard. Entonces aquí estaría, este es el aldehído. Aquí vamos a tener, esta es la parte que corresponde al carbonilo. Esto después de ambas condiciones de reacción, esto me daría el alcohol. Y aquí adicionaríamos la cadena que proviene del Grignard. Entonces esto es lo que voy a adicionar, la cadena hidrocarbonada que corresponde al ciclo de 6. Ahí estaría el alcohol. Este sería el compuesto F. Muy bien, nos vamos con la siguiente parte y en este caso vamos a tener ahora el aldehído. Igual tendríamos aquí el aldehído y ahora la reacción involucra únicamente utilizar 2 moles del alcohol. No debería estar indicando esto, pero bueno. Vamos a hacerlo reaccionar con el propanol. Y estas 2 moles indica que nos vamos a ir directamente hasta la formación del cetal. Me falta aquí una parte. No escribí completo el aldehído. Y bueno, pues entonces ahora acuérdense que es una reacción típica de carbonilos. Entonces tengo el aldehído. Vamos a transformar la parte del aldehído
y vamos a hacer la adición de las moléculas del alcohol. Entonces ahí estaría la cadena de 3 por este lado y finalmente la otra cadena de 3. Bien, entonces ahí estaría el acetal correspondiente. Este sería el compuesto G. Después nos vamos ahora con el compuesto I. Entonces igualmente manejamos el aldehído. Bien, entonces estas reacciones ya tienen bastante tiempo. Yo creo que ya casi nos olvidamos de ellas, pero bueno. Entonces quitar el signo y solamente voy a poner los reactivos. Entonces acuérdense que esto es una mezcla de cianuro de hidrógeno y cianuro de potasio, y vamos a proponer la aloidrina correspondiente. Entonces tendremos aquí el aldehído y en lugar de el carbonilo vamos a poner la cianhidrina correspondiente. Entonces por un lado esto y esto. Aquí acuérdense que esto ya lo habíamos mencionado también, se forma el producto, la mezcla racémica correspondiente, y finalmente vamos con el último producto de reacción. Entonces tendríamos aquí el aldehído, vamos a hacerlo reaccionar con la hidroxilamina. Igual lo voy a poner sobre la flecha para ahorrarnos un poco de espacio. Entonces vamos a poner aquí a la hidroxilamina. Acuérdense, repito, en esta cuestión, esto lo hicieron en el laboratorio. Acuérdense que se trabaja con el clorhidrato de la hidroxilamina. Y finalmente, en este caso, lo que se obtiene es la oxima correspondiente. Entonces, formaría este compuesto. ¿Ok? Entonces, ahí está la oxima. Este es el compuesto I, mientras que este sería el compuesto H. Bien, pues estaría ahí ya resuelta la secuencia correspondiente. Eso es todo. Nos vemos la próxima vez.